Buenas noches, bienvenidos entonces respecto a la estructura, organización, funcionamiento y mecanismos de reforma del Estado peruano. Entonces, a partir de ello, vamos a iniciar entonces precisando el Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? Es la primera pregunta de esta noche, la cual vamos a responderlo inmediatamente. Está definida en principio en la Constitución Política del Perú. Acá está. Si nosotros nos vamos al artículo 43, vamos a encontrar claramente la definición del Estado peruano. Y pues el Estado peruano establece que la República es democrática, es social, es independiente y soberana. Y por ahí nos dice que el Estado peruano es uno y a la vez es indivisible. Por lo tanto, la estructura como tal tiene tres elementos. El primer elemento es la población, es decir, nosotros las personas que vivimos en el territorio peruano, vamos a tener lógicamente diversidad étnica, religiosa, cultural, creencias, etcétera. De manera que nosotros como población somos un elemento del Estado peruano, porque el Estado peruano es una sociedad políticamente organizada que ejerce poder soberano respecto de un territorio determinado. Además, como hablamos de territorio, vamos a ver qué es el territorio, que es el segundo elemento del Estado peruano. Y el territorio no es más que el espacio físico donde habitamos nosotros como población y donde el Estado ejerce el poder. Es decir, nosotros tenemos un mapa político con un determinado territorio, que es muy bonito, por cierto. Entonces, alguien tiene que ejercer poder. ¿Y quiénes ejercen poder? El poder o la soberanía es básicamente la capacidad del Estado de organizar a la población, el territorio y también imponer sus decisiones. ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes ejercen el poder? Las autoridades. Las autoridades ejercen el poder o la soberanía sobre todo el territorio e interactúa con la población, que somos nosotros. Además, podemos concluir que el Estado peruano es, como lo dije hace un momento, uno e indivisible. Su gobierno es unitario, también es representativo. Tenemos un solo presidente del Perú, representativo y descentralizado. Es descentralizado porque a través de la ley de bases de descentralización se crean los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, entendiéndose que son las autoridades que están más cerca de la población y las cuales tienen que atender las necesidades de la población. El Estado peruano se organiza bajo el principio de separación de poderes. ¿Qué significa? Los poderes que tenemos en el Estado, cada uno tiene una función propia. En este territorio que tenemos, lógicamente que tiene una estructura. Además de una estructura, tiene una organización, funcionamiento de las entidades públicas. Y todo ello implica, o toda esta estructura, la organización y funcionamiento han sido creados para atender las necesidades de la población. Así es que si nosotros trabajamos en alguna entidad pública, lo primero que tenemos que mirar es la población. Ahí dejas de ser tú mismo. Se lo digo con el mejor respeto, con el mejor cariño, porque nosotros los servidores públicos nos debemos a la población. El Estado peruano es prácticamente una empresa, pero la diferencia es que es una empresa gastadora, que solamente recauda y gasta, recauda y gasta, recauda y gasta y no genera ingresos. A diferencia, o sea, no genera rentabilidad, perdón. O sea, recauda, alguien le da, ¿a quién le da? El sector privado. El sector privado le otorga el dinero a través de sus impuestos, de las concesiones, etcétera. Y nosotros, como servidores públicos, nos encargamos primero de asegurar los servicios públicos, nos aseguramos de pagar la planilla, las dietas, los viáticos, la locación de servicios, etcétera. Es decir, gastamos. ¿Y a quién le pedimos? A los empresarios. Por eso hay que tratar bien a los empresarios. Los empresarios son los que nos dan el dinero para que quienes trabajamos en el Estado podamos tener oportunamente la remuneración. Entonces, como servidores públicos, nos debemos atención a la población. Dejas de ser tú mismo porque la esencia del servidor público es atender problemas. Es decir, sabemos nosotros que la aplicación de las políticas públicas o la creación, la gestación de las políticas públicas es para atender problemas públicos. Entonces, si somos servidores públicos, debemos meternos a la mente que estamos contratados, designados
para resolver problemas públicos. Y para resolver los problemas públicos, nosotros debemos conocer cuál es la estructura, cuál es la organización, cuál es el funcionamiento. Y para ello, el Estado peruano ha organizado sus niveles del gobierno, sus niveles de quienes toman las decisiones. Y tenemos tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Todos ellos interactúan, no están separados, o sea, por la función que ellos realizan, tienen que siempre coordinar. Gobierno nacional con el local con el regional. ¿Qué tan bonito, tan importante sería que esta lámina, esta gráfica sea ejecutada como tal? Que la coordinación sea directa, sea fluida, sea rápida, sea amical, de tal manera que puedan unir esfuerzos para lograr resultados a favor de la población. Todavía nos falta por mejorar, porque a veces los tintes políticos es, nos dividen. Muchas veces el Perú es un estado democrático, pero todavía nos falta interiorizar también esa palabra democracia, porque la democracia implica elegir por voto popular, mayoría, entonces, a las autoridades. Y a quien gana, todos estamos en el Estado democrático en la obligación de apoyar, pero a veces el que gana, si no es de nuestro tinte político, empezamos a atacar, atacar y atacar. Y es lamentable, como dice nuestro colega Robert. Muy bien, ¿cuál es la estructura del Estado peruano? El Estado peruano tiene seis componentes de manera horizontal. Seis componentes, ¿sí? Seis. ¿Cuáles son? Acá empezamos. Decíamos, el primero es el poder ejecutivo. Segundo, poder legislativo. Tercero, poder judicial. Cuarto, los organismos constitucionalmente autónomos. Quinto, gobiernos regionales. Y sexto, gobiernos locales. Es decir, todos tienen el mismo horizonte, están en la misma línea. Por eso es que un alcalde, un gobernador, casi tiene el rango de un ministro, tiene el rango de un ministro, tiene el rango de un congresista. Y los jefes de los organismos constitucionalmente autónomos también tienen ese mismo rango. Muy bien, ¿dónde la encontramos? Acá está, en la Constitución Política del Perú. La estructura del Estado peruano hemos visto hace un momento, pero veamos el Estado peruano. Ya decíamos que tiene gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. ¿Quiénes están dentro del gobierno nacional? El poder ejecutivo, está el poder legislativo, el poder judicial y los organismos constitucionalmente autónomos. Dentro de los gobiernos regionales, a ver, ¿cuántos gobiernos regionales tenemos en el Perú? ¿Cuántos gobiernos regionales? Bueno, lo voy a ubicar en el receso y al final les indico. La Municipalidad Metropolitana de Lima, atención, ahí está Luis Fernando López Bustamante. Tenemos 24 departamentos, más la provincia constitucional del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene funciones de gobierno regional y de gobierno local. Por eso es que decimos que son 26. Si ustedes ingresan al portal de transparencia del MEF, lo van a encontrar en la Municipalidad Metropolitana de Lima como gobierno regional y también como gobierno local. Y dentro de los gobiernos locales, ¿cuántos gobiernos locales tenemos? El Poder Ejecutivo, su máximo representante es la Presidencia de la República, seguido de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros, que es la reunión de todos de los ministros, y los ministerios. Los ministerios tienen organismos públicos ejecutores y también tienen organismos públicos especializados. Atención. Los organismos públicos, ya lo dijimos, son ejecutores y especializados. Dentro de los especializados tenemos los organismos públicos reguladores y los organismos públicos técnicos, o perdón, los organismos técnicos especializados. Muy bien. ¿Y esto de dónde es extraído? De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Muy bien. A continuación, vamos a ver el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene la siguiente estructura. Empezamos por el Pleno del Congreso,
los grupos parlamentarios, la mesa directiva, el consejo directivo, la comisión permanente y las comisiones ordinarias. Cuando hablamos del Poder Judicial, tenemos los organismos, los órganos de gobierno y de administración, los órganos jurisdiccionales y también los órganos de control. Ahí estamos entonces, ahí están los 10 organismos constitucionalmente autónomos. Listo, ahí están. En la actualidad tenemos los niveles de gobierno regionales y locales, tenemos 26 gobiernos regionales, 24 departamentos, una provincia constitucional y una municipalidad metropolitana de Lima. En el caso de los gobiernos locales tenemos 1.800, en la actualidad son 91, ¿sí? 91 municipalidades. Listo. 195 provinciales, ahí ha aumentado una distrital y una municipalidad metropolitana de Lima. Muy bien. Ahora, todavía estamos con tiempo. Ahora veamos los mecanismos de reforma del Estado peruano, de la estructura. Los mecanismos de reforma de la estructura del Estado peruano. Pasa si no funciona la actual estructura del Estado peruano. Se pueden crear entidades. Se pueden crear entidades. Por ejemplo, anteriormente teníamos la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Ahora tenemos la NIN. Entonces ha cambiado. Entonces se van creando entidades. Y ustedes que están en algunas regiones también deben conocer que a veces se crean unidades ejecutoras de educación, de salud, de trabajo, de transportes, etcétera. A eso se denomina creación de entidades. Pero también tenemos un procedimiento llamado fusión de entidades, cuando se unen dos o más entidades. Tenemos el cambio de adscripción de organismos públicos. Cambia, ya no está escrito a uno, sino pasa a otro organismo público. El cambio de dependencia de programas, proyectos, fondos, comisiones permanentes y otros. Y también tenemos la extinción de entidades, cuando ya desaparecen. Un ejemplo claro es el Banco de Materiales, se extinguió, ya no tenemos Banco de Materiales en el Perú. ¿Cómo funciona el Estado peruano? El Estado peruano tiene roles, un rol regulador y otro rol prestacional. Veamos en qué consiste el rol regulador. El rol regulador fija las reglas del sistema económico y el desarrollo de las actividades. El sistema económico en el Perú tiene reglas, tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Quién lo regula? El Estado. Pero, Jovito, es el privado. Igual el Estado es el que impone las reglas de todo el sistema económico. Bien o mal, no me lo digan, pero el Estado es el que coloca las reglas. La regulación básicamente busca modificar, busca encauzar, busca determinar o ajustar la conducta de las personas y de las empresas, para lo cual determina las reglas a través de su función normativa y asegura su cumplimiento mediante acciones de fiscalización, control o sanción. Pero también tenemos el rol prestacional. Y con este rol, el Estado realiza las prestaciones públicas y garantiza los derechos prestacionales a favor de la población, como por ejemplo, servicios públicos, salud, entre otros. La función administrativa, según el estudio, se manifiesta de 7 formas. Además de conducir la política general de gobierno, el Poder Ejecutivo, a través de sus entidades públicas, ejerce la denominada función administrativa compuesta por diversas actividades que se verán a continuación. La primera, ojo, este es del libro de Guzmán Napuri, año 2008. ¿Y qué nos dice? Tenemos la actividad, las manifestaciones lo decía que son 7 de la función administrativa. Existen la actividad de policía, la actividad prestacional, la actividad de fomento, la actividad normativa, atención, la actividad normativa y reguladora, tenemos la actividad sancionadora, la actividad de intervención, control y vigilancia y finalmente la actividad de solución de controversias. La jerarquía de normas, ¿en qué parte de lo vamos a encontrar, colegas? A ver, comentarios. Nuestro ordenamiento jurídico está compuesto por diferentes normas que se rigen bajo el principio de primacía de la ley y por encima de esta la Constitución Política del Perú. Ojo, con esto me despido. En el caso de la ciudadanía, aplica el precepto constitucional que señala que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ésta no prohíbe, mientras que para las autoridades públicas y servidores públicos,
solo pueden hacer aquello para lo cual están facultados de manera expresa, es decir, trabajamos bajo el principio de legalidad. En la siguiente pirámide se va a apreciar el conjunto de normas que conforman el ordenamiento jurídico según su nivel jerárquico. Y aquí está, ¿listo? Denominado Carta Magna, Constitución, son ley orgánica. Dentro de la ley está la ley orgánica, los decretos de urgencia, los decretos ley, las resoluciones legislativas, luego vienen los decretos supremos que emite el Poder Ejecutivo y las resoluciones supremas que emiten los ministerios. El día de hoy vamos a presentar el temario dentro del ABC del procedimiento administrativo general. Primero vamos a hablar cuáles son los principios del procedimiento administrativo general que debemos tener en cuenta nosotros al momento de interpretar los vacíos normativos. Segundo, las fuentes del procedimiento. ¿Qué fuentes vamos a utilizar en el procedimiento administrativo general? Asimismo, vamos a ver el rol, el papel de los precedentes administrativos en la gestión del Estado. De otro lado, vamos a ver las funciones de las disposiciones generales de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y vamos a ver en qué consisten las disposiciones generales de toda norma, para qué han sido emitidas las disposiciones generales. Asimismo, ¿qué ocurre ante la deficiencia de fuentes? ¿Qué pasa si tenemos deficiencia de las fuentes normativas? Asimismo, vamos a hablar de los actos administrativos, los requisitos de validez y plazos para su atención. Esto es fundamental cuando nosotros trabajamos en una entidad pública. Muchas veces encontramos los documentos de años que están sin atender. Y vamos a ver cuál es el plazo que dispone la entidad, cuál es el plazo que dispone el servidor público para poder atender estos documentos. No se trata de que pueda atenderlo cuando ya tenga un tiempo libre o disponible. Asimismo, vamos a ver en qué casos ocurre la nulidad de los actos administrativos, cuál es el procedimiento, quién es el responsable de emitir la nulidad de los actos administrativos, cuál es el momento, cuál es el plazo para declarar la nulidad de los actos administrativos. Asimismo, vamos a hablar de la eficacia de los actos administrativos, a partir de qué momento son eficaces o no son eficaces los actos administrativos. Asimismo, también hablaremos de la comunicación al interior de la administración, que esto es fundamental. Muchas veces nosotros preferimos la formalidad, es decir, que sí o sí tiene que firmarlo el jefe inmediato, si no a veces no lo comunicamos, que tiene que enterarse el jefe. Eso lo vamos a ver en la medida que desarrollemos el procedimiento. Y finalmente hablaremos de fiscalización posterior. Hablaremos también, como un tema adicional, del régimen de las horas hábiles, de los derechos y deberes de los administrados. Vamos a hablar temas que son fundamentales en la fuente del derecho administrativo. Vamos a hablar de la ley del procedimiento administrativo general, el tubo de la ley del procedimiento administrativo general aprobado por el decreto supremo 004-2019-YUS y modificatoria. ¿Cuál es el contenido de la ley del procedimiento administrativo general? Empezamos entonces. Tiene alcance, o perdón, tiene normas comunes que sirven para las actuaciones en la función administrativa del Estado. Es decir, normas comunes que vamos a utilizar en las actuaciones de la función administrativa. ¿Qué significa normas comunes? Que es aplicable a todo, es para todas las entidades. Además, debemos tener en cuenta que la ley del procedimiento administrativo general regula los procedimientos administrativos y los procedimientos especiales de una entidad pública. Procedimientos administrativos de una entidad pública, pero también los procedimientos especiales. Pero ¿cómo es eso, Jovito, que va a regular los procedimientos especiales? Sí, porque los procedimientos especiales nacen a partir de una norma general. Y la norma general es la ley del procedimiento administrativo general. En ese sentido, ¿y dónde está eso? Eso está en el artículo 2 del Decreto Supremo 004-2019-YUS. Ahí está. Leemos esta parte. Las leyes que crean, o sea, imaginemos que vamos a crear leyes o vamos a regular procedimientos especiales. No podrán, señala la norma, imponer condiciones menos favorables a los administrados.
que las previstas en la presente ley. ¿Quién pone en el pedestal esta norma? ¿A quién pone en el pedestal más alto la ley del procedimiento administrativo general? Vamos a hablar de las autoridades administrativas. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? Son los que tomamos decisiones en una entidad pública, los que resolvemos situaciones a través de un acto administrativo. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que realizan las autoridades administrativas? Al momento de reglamentar procedimientos especiales, atención, ¿qué es lo que nos dice la norma? Deben o cumplirán con seguir los principios administrativos. Ojo, si vamos a reglamentar, lo primero que debemos tener en nuestra mente son los principios administrativos. Y acá viene una pregunta. ¿Cuántos principios administrativos tiene la ley del procedimiento administrativo general? ¿Cuántos? 19 principios tiene. Acuérdense, uno para sacar 20, ¿sí? Uno para sacar 20. Bueno, todos sacábamos 20 en colegio, pero acá nos faltaba uno, o sea, son 19 principios. Entonces, si somos autoridades administrativas, debemos cumplir al momento de reglamentar procedimientos especiales, primero los principios administrativos y segundo, los derechos y los deberes de los administrados. Entonces, ahí vamos a ver más adelante, y esto es fundamental conocer los derechos y deberes. Cuando hablamos de sujetos del procedimiento nos referimos a dos individuos. Uno es la autoridad administrativa y dos, los administrados. O sea, acá tenemos que ver el enfoque de empatía también, o el criterio de empatía. Deberes y derechos tanto de los administrados como de las autoridades administrativas. Algo importante entonces que debemos tener en cuenta que las autoridades administrativas no actúan de manera discrecional, sino actúan también en función a normativa. Ahora sí, veamos los principios del procedimiento administrativo general. Bien, el primer principio que debemos tener en cuenta, o antes de hablar de los principios, el procedimiento administrativo, atención, se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales de derecho. Sea, estos, los 19 principios, llamémoslo así, los principales, pero también tenemos otros principios. El primer principio efectivamente tiene que ver con la legalidad. Ojo, con la legalidad. Recuerdan que ayer hablábamos que el sector público no actúa bajo el precepto constitucional de que nadie está impedido de hacer lo que la ley no obliga, o no prohíbe, perdón, ni obligado a hacer lo que la ley no manda. Entonces, a nosotros nos aplica el principio de legalidad. ¿Por qué? Atención, acá está la respuesta. Las autoridades administrativas deben, ahí nos dicen deben, o no nos dicen puede. O sea, si yo quiero actuar como autoridad administrativa, acá me lo da el mandato, me lo dice, tú debes actuar con respeto a qué? A la Constitución. Listo, tengo que tener mi Constitución. Segundo, la ley, pero también al derecho. Y en el derecho hablamos derecho de los administrados. Dentro, pero acá lo aclara, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Es decir, a mí me dan una facultad para poder jugar. A mí se me atribuye una facultad. Y también me dice, tienes esta facultad para resolver esto, es decir, el fin público. O sea, facultad atribuida y el fin que se busca, que se persigue. Entonces, en consecuencia, nosotros no podemos decir, bueno, hazlo, ¿no? Pero la ley, algunos dicen, hazlo, tienes los principios, pero no, o sea, los principios son para solucionar vacíos, no para crear nuevas, o perdón, no para resolver situaciones complejas que no tienen norma. Situación que no tiene norma, lógicamente que se gestiona la normativa para que pueda actuar. Bien, el segundo principio está relacionado con el debido proceso. Y en el debido proceso, básicamente, vamos a encontrar lo siguiente. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo.
Entonces, en el principio de impulso de oficio, ¿qué es lo que nos comenta? ¿Qué es lo que nos comenta? Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. O sea, de oficio. Hablemos del principio de razonabilidad que desprende de la razón. Y acá se dirige a las autoridades administrativas. ¿Y qué nos dice? Señores autoridades administrativas, cuando ustedes creen obligaciones, cuando califiquen infracciones, cuando impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. ¿Qué significa? La facultad que se nos atribuye para resolver cualquier situación tiene que estar dentro de los márgenes, tiene que responder estrictamente a lo que es necesario, sin hacer o realizar abuso del poder que tenemos, inclusive al momento de imponer sanciones. La norma es clara, por eso es un principio de razonabilidad. En el principio 1.4 hablamos de imparcialidad, que muchas veces se confunde con el término parcialidad. A veces te dicen, sé parcial. La respuesta es sé imparcial, es decir, ni para uno ni para el otro. Entonces, la imparcialidad tiene que ver con que las autoridades administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Ojo, ¿qué pasa si tenemos un amigo y una persona que es desconocida? Debemos tratarlo por igual. Si están en un trámite, en un procedimiento igualitario, el tratamiento tiene que ser igualitario. No podemos tratar de manera diferente procedimientos que son iguales, no podemos hacer ello. O tratar, ¿sí? Decíamos, no podemos tratar de manera diferente procedimientos que son iguales, o no podemos tratar tampoco, o como no podemos tratar procedimientos, o perdón, de manera igual, procedimientos que son distintos. ¿Qué significa? El principio de informalismo está referido a que las normas del procedimiento deben ser interpretadas, atención, en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. ¿Qué significa? Si yo tengo una norma y debo interpretarla, tiene que me dice de ser favorable a la admisión del documento y la decisión final de la pretensión de los administrados. Pero acá me da una condición, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados, y acá me da la condición, por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Tenemos otro principio llamado presunción de veracidad. Es el 1.7. ¿Y qué es lo que nos dice? En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por ley, por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Principio de la buena fe procedimental. ¿De qué trata la buena fe procedimental? Ojo, la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe.
Asimismo, la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Hay un principio de celeridad y este principio lo voy a escanear, hasta lo voy a poner en mi estado hoy día. ¿Por qué? Ojo, quienes participamos en el procedimiento, tenemos que ajustar nuestra actuación de tal modo que se dote al trámite la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que, ojo, sin que ello también releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. Es decir, tampoco se trata de por acelerarlo. Y cuando hablamos de eficacia, como la imagen lo muestra, es darle ahí, exacto. ¿Y qué nos dice el principio de eficacia? Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión a los administrados. Dentro del principio de verdad material, vamos a observar que en el principio, perdón, en el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley. Procedimientos trilaterales, o sea, donde por lo menos participan dos administrados y la autoridad administrativa, está facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. Va dirigido a las entidades. ¿Qué deben establecer las entidades o qué deben brindar? Condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad personal, las vinculantes a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley. Y extender también las posibilidades de participación de los administrados y sus representantes en aquellas decisiones públicas que le puedan afectar mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. En el principio de simplicidad, los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. ¿Para qué vamos a pedir 50 fotocopias por exagerar de repente si solamente requerimos una? Hay que tener cuidado por ahí. Sencillo, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Es decir, requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Creo que ahí no hay mucho que detallar. Principio de uniformidad. Y uniformidad tiene que ver más o menos, mirar pues de manera igual a todos los procedimientos, a todos los trámites que son similares. ¿Qué nos indica la definición? La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. El principio de predictibilidad o de confianza legítima. ¿Qué significa? La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa, confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal
que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta, los requisitos, los trámites, la duración estimada, los resultados posibles que se podrían obtener. Principio de privilegio de controles posteriores. ¿Qué significa? La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Principio del ejercicio legítimo del poder. ¿Qué significa? La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas, y acá también está lo que decía al inicio. Y acá nos dice de manera clara, principio ejercicio de legítimo poder. Todas las autoridades administrativas ejercemos única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que nos otorgan las facultades o potestades, evitando especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos a los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. Hablemos del principio de responsabilidad. La autoridad administrativa, y acá nos dice, está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa conforme a lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. El principio de acceso permanente. La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados, que son parte de un procedimiento administrativo tramitado ante ellas, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder a obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que le ejerce la ley de la materia. Y con esto finalizamos. ¿Para qué nos sirven los principios de la ley del procedimiento administrativo general? Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de reglas del procedimiento, como parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general y para suplir los vacíos del ordenamiento administrativo. Para eso nos sirven los principios. Ahora veamos las fuentes del procedimiento administrativo. En principio tenemos una pirámide que establece las fuentes del procedimiento administrativo. Empezamos con las disposiciones constitucionales, es decir, cuando nos referimos a fuentes del procedimiento administrativo, estamos hablando de la más alta cúspide de la cual se encuentra el ordenamiento jurídico. Entonces, es ahí en donde nosotros vamos como autoridades administrativas a seguir el ordenamiento jurídico. Es importante tener en cuenta que esta pirámide tiene orden, llamémoslo jerárquico. Luego viene los tratados y convenios internacionales incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Además, tenemos las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente. ¿Quiénes están acá o qué normas están dentro de las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente? Acá están los decretos legislativos, los decretos ley, los decretos de urgencia, tienen esa misma jerarquía. También, posterior, tenemos los decretos supremos y demás normas reglamentarias de otros poderes del Estado. Seguidamente tenemos los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance institucional o provenientes de los sistemas administrativos. También tenemos las demás normas subordinadas de los reglamentos anteriores, así lo ha definido la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tenemos también la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpretan las disposiciones administrativas. Además, tenemos las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Es importante señalar que estas decisiones generan precedente administrativo, también agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede. A continuación, también nosotros encontramos los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor y que estén debidamente difundidas. Y finalmente, los principios generales del derecho administrativo. Entonces tenemos esta pirámide de fuentes del procedimiento administrativo que nosotros debemos respetar en orden jerárquico. En orden jerárquico debemos respetar. Veamos entonces
Para mí el acto administrativo tiene tres elementos. Lo he graficado, o sea, la norma lo detalla, pero he creído a bien graficar el contenido del acto administrativo o los elementos del acto administrativo, para que se nos vea más atractiva la lana. Muy bien. Primero, que los actos administrativos son declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre algunos elementos, sobre tres tipos de elementos. Es decir, declaración de la entidad. Y vamos a ver los requisitos de validez, porque no cualquier persona puede decir yo emito actos administrativos. Cualquier servidor público no es así. Hay requisitos de validez. Y uno de ellos es que, la competencia para emitir los actos administrativos, que ahora vamos a ver más adelante. El acto administrativo, de manera resumida, son declaraciones de las entidades que, atención, en el marco de las normas de derecho público, o sea, tiene que haber normas de derecho público para que emita un acto administrativo. Si no hay normas de derecho público, no se emite el acto administrativo. Están destinadas a producir efectos jurídicos sobre qué? Primero, sobre intereses, segundo, sobre obligaciones y tercero, sobre derechos. ¿Derechos de quién? De los administrados. Debemos tener en cuenta que estos tres elementos se dan sobre una situación concreta. ¿Qué significa? Puedo emitir una resolución, pero esa resolución lo puede tomar una entidad para decir, bueno, como ya emitió esa resolución, también me es aplicable. La respuesta es no, porque un acto administrativo se aplica o se ejecuta, se emite sobre la base de una situación concreta. ¿Y eso dónde se encuentra regulado? En el artículo 1 del Decreto Supremo. Estamos todavía en el primer artículo del Decreto Supremo 04/2019 JUS. Bien, hablemos ahora de las modalidades del acto administrativo. Debemos tener en cuenta que la autoridad administrativa, mediante decisión expresa, puede someter el acto administrativo a tres situaciones. A condición, puede someterlo a condición, puede someterlo a término y puede someterlo a modo. Es decir, siempre que dichos elementos incorporables en el acto, siempre que dichos elementos incorporables en el acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. Muy bien, continuamos. ¿Y dónde se encuentra? En el artículo 2 del Decreto Supremo 04/2019. Someter el acto administrativo a condición, término y modo tiene que estar previsto en una norma para poder hacerlo compatibles. Caso contrario, no podríamos. Muy bien. Tengamos en cuenta ahora los requisitos de validez de los actos administrativos. Un acto administrativo tiene requisitos para que sea válido. ¿Cuántos requisitos debe cumplir un acto administrativo para que sea válido? ¿Cuántos requisitos debe cumplir? 5. Vamos. Primero, competencia. ¿Quién es el competente? Gracias Henry. ¿Quién es el competente para poder emitir el acto? Que cuente con la competencia. Segundo, tiene que existir un objeto o contenido. Tercero, contener la finalidad pública. Cuarto, tiene que tener la debida motivación. Y quinto, tiene que seguir el procedimiento regular. Si no cumple con estos requisitos, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que pueden interponer los administrados? Si no tienen los 5 requisitos dentro del acto administrativo.